Un viaje sin distancia, por Robert Schoch. Capítulo 9. La historia detrás de un curso de milagros. ¿Tiene algún significado especial por sí misma? ¿O es simplemente el sensacional relato de algo extraordinario que ocurrió a dos personas que de alguna manera pueden haber sido diferentes al resto de nosotros? El nacimiento del curso realmente puede ser considerado como un milagro tal como los describe el curso mismo. Ya fue traído a la vida a través de dos personas que parecían estar atrapadas en una relación insoportable, que pidieron otra forma mejor de relacionarse, y unidos por ese propósito trabajaron en completa armonía. El nacimiento del curso ilustra de forma conmovedora uno de los 50 principios de los milagros del texto, que afirma: los milagros ocurren de forma natural como expresión del amor. Todo lo que viene del amor es un milagro. Y no cabe duda de que el amor total fue la base de esa faceta de la relación entre Helen y Bill. La Fundación para la Paz Interior ha recibido cientos de cartas de gente que describe cómo han cambiado sus vidas cuando empezaron a vivir según los principios del curso. Es decir, cuando comenzaron a actuar desde el amor en vez de reaccionar desde el miedo. Cada carta es distinta y sin embargo es la misma. ¿Cómo funciona? Si describimos un incidente en la vida de una persona que intenta vivir de acuerdo a los principios del curso, podemos tener una idea de lo que significan los milagros y del tipo de ellos que se pueden esperar cuando uno realmente cree la explicación de la lección 77 del libro de ejercicios. Tengo derecho a los milagros. En 1975, el doctor Gerald Jampolsky, de Tiburon, California, tenía 50 años y era un psiquiatra de prácticas eclécticas y gran éxito profesional. Por ser amigo íntimo y socio de Judy, fue uno de los primeros que recibieron las fotocopias del manuscrito. Le llegaron en un momento especialmente apropiado, pues acababa de pasar por un traumático divorcio y estaba dándose la bebida. En medio de todo ello, había empezado a preguntarse cuál era su propósito en la vida y estaba reevaluando seriamente su forma de vivir y sus valores. Reconoció inmediatamente que este material podría suponer una alternativa mejor que el camino que había emprendido y en consecuencia ha estado trabajando con el curso desde 1975, con lo que su vida personal y profesional refleja su espectacular cambio. Jenny, tal como le conocen sus pacientes y amigos, es sin duda el más conocido de los médicos que han hecho una exposición pública del curso y usado sus principios sistemáticamente en su práctica profesional. Poco después de recibir el curso, Jenny fundó una organización no lucrativa llamada Centro para la Curación a través de la Correcta Actitud. En el centro se utilizan los principios de un curso de milagros para ayudar a los niños convalecientes de accidentes a cambiar la percepción sobre su enfermedad. Gran parte de los cuidados y terapias están basados en las lecciones del libro de ejercicios y casi a diario los niños se sientan juntos y hablan de cómo librarse de sus miedos para encontrar la paz. Un día, Jenny recibió una llamada de una madre cuyo hijo había sido víctima de un terrible accidente. Le contó que su hijo había sido atropellado por un tractor, había estado en coma durante 41 días y ahora, aunque estaba fuera de peligro, estaba ciego y tenía el cuerpo totalmente paralizado, excepto el brazo izquierdo. Está terriblemente deprimido, dijo. No sabemos qué hacer. ¿Nos puedes ayudar? ¿Dónde está ahora?, preguntó Jenny. En casa con nosotros, contestó la madre. Pero le van a trasladar a un hospital de Los Ángeles para intentar con él una terapia diferente. Aunque aquella familia vivía a 500 kilómetros al norte, Jenny escuchó que su voz interna le decía que debía ver a esta familia, por lo que voló a Eureka, alquiló un coche en el aeropuerto y condujo los restantes 100 kilómetros para poder estar con Joy y sus padres, solo para saber si podía ayudarles.
Jenny, que sabía bien que el cambio vivido en su práctica médica y en toda su vida se debía a su compromiso con el curso, comenzó a compartir con la familia algunos de los conceptos del material. Explicó en detalle el significado de la lección 108, dar y recibir son en verdad una sola cosa, e intentó grabar en ellos el concepto de que ayudar a los demás es ayudarse a sí mismo. Aunque todo te pueda parecer terriblemente desolador, le dijo a Joy, siempre es posible encontrar a otros a quienes ayudar. Y descubrirás cómo ayudarte a ti mismo cuando encuentres gente a la que puedas ayudar. Al día siguiente, Joy fue trasladado a un hospital de Los Ángeles y cuando Sherry telefonó a su madre para seguir el caso, ella le dijo que los pronósticos no eran favorables. Sin embargo, unos 10 días más tarde, Sherry recibió una llamada de la madre de Joy. «Tengo que contarle un milagro», dijo, y comenzó a describirle cómo Joy se sentía tan deprimido a su llegada al hospital que pensaban que simplemente se iba a dejar morir. Estaba en un estado terrible y nada le podía animar. Yo no sabía qué hacer, continuó. Me quedé junto a su cama totalmente desesperada, intentando pensar cómo podía ayudarle. Y entonces, de repente me acordé lo que usted comentó sobre ayudar a otros. Lo único que se me ocurrió fue pensar en un niño de 2 años que estaba 5 camas más allá de Joy y que se había pasado llorando toda la mañana. Evidentemente estaba muy enfermo y las enfermeras no parecían poder ayudarle. De hecho, el niño parecía sufrir una regresión porque se asemejaba más a un recién nacido que a un niño de 2 años. Las enfermeras lo intentaban todo con él, lo llevaban a caminar, le daban palmaditas, pero no conseguían nada, y los lloros molestaban a toda la sala. Bien, sin pensarlo, fui a la cama del niño y sin saber casi lo que hacía, lo cogí en brazos, lo llevé a la cama de Joy y lo deposité sobre el pecho de mi hijo, con la cara hacia abajo, mientras seguía gritando y llorando. Por un instante Joy se asustó y se agazapó, pero de forma inmediata levantó la única parte de su cuerpo que podía mover, su brazo izquierdo, y puso su mano en la espalda del niño, comenzando a acariciarle y calmarle, hasta que cesó el llanto y el niño quedó dormido. Joy sonreía y el niño también parecía sonreír. Las enfermeras vinieron y contemplaron a los dos allí juntos y dijeron: «Es un milagro. ¿Por qué no se nos había ocurrido antes?» En unos días pusieron en marcha un nuevo programa en aquella misma sala, permitiendo que los niños se ayudaran entre sí. Toda la sala se volvió un lugar alegre. Inesperado, en absoluto, pues como el curso afirma, los milagros ocurren naturalmente como expresiones del amor. Los detalles, el hecho de que Joy recuperara finalmente el habla y las habilidades motoras, puede que no fueran previsibles, pero el desarrollo general de los acontecimientos no les pareció extraño a quienes estudian y practican las lecciones de un curso de milagros. El sistema de creencias del curso produce un estado mental en el que se espera que ocurran milagros, porque los milagros son naturales. Uno se puede preguntar, ¿qué es un milagro exactamente en el contexto del curso? Los comentarios de Bill han sido muy valiosos para muchos estudiantes. En ellos afirma: los 50 principios, a comienzos del texto, son pistas para tener la sensación de lo que es un milagro. Los 50 principios son un resumen de lo que dice el texto completo. Para mí, un milagro es simplemente la salida creativa a un problema. Cuando el curso dice: no hay ninguna clase de dificultad en los milagros, quiere decir que no existe ningún orden de dificultad en la resolución de los problemas, y como todos los problemas son el resultado de negar la existencia del amor, entonces la mejor definición de milagro es un cambio en la percepción
que permite apartar los bloqueos a la conciencia de la presencia del amor. Quienes estudian el curso concluyen que lo que realmente están haciendo es aprender a percibir de otra forma. Deben desaprender un sistema basado en la creencia en la realidad física, pues el curso afirma que nuestra única realidad es el espíritu y nuestro conflicto viene de vacilar entre los dos sistemas de pensamiento. Una creencia mantiene que nacemos en cuerpos durante un breve tiempo para experimentar ciertas alegrías, dolores, felicidad o pena y finalmente morir. La otra creencia, la del curso, es que somos creados a imagen de nuestro creador, que es el espíritu. En realidad no somos cuerpos sino extensiones del pensamiento de Dios. Aunque nuestra herencia natural es un estado de amor, hemos elegido soñar que estamos separados de nuestro origen y al hacerlo pensamos que hemos pecado. Nuestra culpa está basada en esa percepción errónea y de ella proviene el miedo. Podemos aprender a liberarnos de ese miedo y deshacer nuestro equivocado sentido del pecado y la culpa solo a través de la práctica del perdón, porque perdonando a otros es como aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos. Y así nuestras ilusiones de separación pueden ser curadas. Como dice el curso, toda curación implica reemplazar el miedo por el amor. La voz que Helen oía dictando el curso, ¿era realmente Jesucristo? Tanto Helen como Bill creen que el material debe ser presentado por sí mismo, sin tener en cuenta su supuesta autoría. En lo más profundo de ella, Helen estaba segura de que la voz era la de Jesús, y sin embargo seguía teniendo sensaciones ambivalentes sobre el tema. Por mi falta de fe en Dios, no me gustaba lo que estaba copiando, y me sentía impulsada a atacarlo y probar que no era cierto. Por otro lado, pasé mucho tiempo no solo copiándolo, sino también dictándoselo a Bill, lo que demuestra que me lo tomaba en serio. Llegué a llamarlo el trabajo de mi vida, aunque seguía convencida de su falta de autenticidad, y me daba mucho miedo. Como señaló Bill, debo haber creído en él, aunque solo fuera por lo que me peleaba con él. Aunque sea verdad, esto no me aliviaba, y me encontraba en la situación imposible de no creer en el trabajo de mi vida. La situación era ridícula y dolorosa. Pero, ¿de dónde vino la inspiración? Evidentemente aquel tema era el último sobre el que yo hubiera esperado escribir, porque no conocía nada al respecto. Después de haber hecho la transcripción, supe que muchos de los conceptos e incluso algunos de los términos del escrito se encuentran en el pensamiento místico, tanto oriental como occidental, pero en aquel momento no tenía conocimiento de ellos. Tampoco entendía la tranquila pero impresionante autoridad con que la voz dictaba. Debido a la extraña e imponente naturaleza de su autoridad, me refiero a la voz con B mayúscula, no comprendo la autoría real del escrito, pero la combinación de certeza, sabiduría, suavidad, claridad y paciencia que caracterizaba a la voz hace que esa forma de referencia parezca la más apropiada. En distintos puntos del escrito, la voz misma habla de forma clara sobre el amor. Mis propias reacciones a esas referencias que literalmente me dejaron asombrada entonces fueron perdiendo en intensidad hasta llegar a un nivel de mera indecisión. No comprendo los hechos que condujeron a realizar el escrito, no comprendo el proceso y desde luego tampoco comprendo la autoría. Para mí no tendría sentido intentar explicarlo. Cuando un curso de milagros comenzó a ser transcrito por Helen, nadie podía prever el efecto que tendría en el mundo, pero parece claro que el material le fue dado a Helen y a Bill para un propósito más amplio que el de simplemente ayudarles a encontrar una forma mejor de vivir en el universo. Ha afectado ya a un número demasiado grande de vidas de una forma positiva para que hubiera sido dado por un motivo tan limitado. Y parece ser que a su tiempo
y a su manera se extenderá allí donde sea necesario. Los conceptos del curso son tales que cualquiera que estudie el material seriamente debe encontrar que sus percepciones cambian, que cuando uno cree y sigue la realidad espiritual que propone, el único resultado posible es la paz mental. Porque cuando nos liberemos de todos nuestros miedos, seremos y sentiremos lo que en realidad somos, que es amor total. Entonces sabremos que realmente el viaje hacia Dios ha sido un viaje sin distancia. Epílogo. En 1977, a la edad de 68 años, Helen tuvo que dejar el hospital después de haber trabajado 2 años más que la edad normal de jubilación. El 9 de febrero de 1981, casi 4 años más tarde, murió en la ciudad de Nueva York. Al año siguiente, en memoria de Helen, la Fundación para la Paz Interior publicó Los Regalos de Dios, la colección completa de la poesía de Helen, escrita en 1971 y 1978. Aunque la poesía no fue escrita exactamente de la misma manera que el curso, muchos de los poemas tienen la misma cualidad de inspiración que este. En 1978, Bill se jubiló anticipadamente y se trasladó a California, donde trabajó en una consulta privada y ayudó a escribir y editar algunos libros con Jerry Jampolsky. Murió de un repentino ataque al corazón el 4 de julio de 1988. Judy se trasladó a California en 1978. En la actualidad dedica la mayor parte de su tiempo a supervisar las diferentes traducciones del curso. En 1983, Ken creó la Fundación para un Curso de Milagros, que se dedica a enseñar los principios del curso y tiene su base en Roscoe, Nueva York. Los estudiantes del curso siguen formando grupos espontáneos y autónomos que se reúnen regularmente para comentar y estudiar el material. La Fundación para la Paz Interior no tiene forma de saber cuántos grupos de este tipo existen, pero se cree que hay más de 2000 en todo el mundo. En febrero de 1993, la primera traducción al castellano fue publicada por la Fundación para la Paz Interior. En diciembre de ese mismo año había otras 14 traducciones en marcha y las ediciones en lengua alemana, portuguesa y francesa listas para distribuirse entre 1994 y 1995.